Hola, bienvenidos a Uno a Comprarme. En este video vamos a dar la definición de lo que es una función continua en variable compleja. Entonces, una función es continua en un punto. O sea, f de z es continua en z sub 0. Z y z sub 0 son complejos. Si y solo si el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es exactamente f de z sub 0. Cuando uno se encuentra con esa definición, aquí hay tres cosas. Que la función esté definida en z sub 0. Que el límite exista y que además esas cosas sean iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, una función es continua en un conjunto S si es continua en cada uno de los puntos del conjunto. Entonces vamos a decir que una función es continua en general en complejos cuando es continua en todos los puntos del plano complejo. Y si no, especificamos dónde es continua. Vamos a las propiedades de continuidad. La suma de funciones continuas es continua. La resta de funciones continuas es continua. El producto de funciones continuas es continua. El cociente de funciones continuas es continua siempre y cuando el denominador no se anule o hay algún radical por ahí que tengamos problemas. Y la compuesta de funciones continuas con las restricciones que se requieran. Entonces vamos a dar ejemplos de funciones continuas y ejemplos de funciones que no son continuas. 1. Por ejemplo, f de z igual a z es una función continua. ¿De acuerdo? Si yo escribo aquí z cuadrado, pues z cuadrado lo puedo escribir como z por z. Y es una función continua porque es el producto de continuas. Si yo le agrego 2z, 2z es una función continua porque z es continua y 2 es continua. Y entonces esta función es continua porque es la suma de continuas. Y lo mismo si le resto 3 menos 5i. Esta función f de z es continua porque es la suma, la resta y producto de funciones continuas, ¿no? 2. F de z igual a módulo de z mejor, más 1 sobre a z al cuadrado más 5i más 3. Es un ejemplo de una función continua, puesto que es el cociente de dos funciones continuas, ¿no? Cociente de dos funciones continuas. 3. Más adelante mostraremos que f de z igual a e a la z, una función continua. F de z igual a e a la 2z más 1, una función continua, es la compuesta de funciones continuas. F de z igual a e a la z al cubo más 3, una función continua. Entonces, que quede muy claro que la continuidad es muy análogo a la continuidad en variable real, ¿no? La continuidad en funciones complejas. Nosotros vamos a dar unos 3 videos de ejemplos de funciones continuas. Ahora, demos ejemplos de funciones que no son continuas. Por ejemplo, vean. Por ejemplo, 1. F de z igual a z más i sobre z al cuadrado más 1. Esa función como función no es continua. Entonces, es continua donde el denominador no se anule. O sea, es continua para todos los valores del plano complejo z diferentes de más o menos i. Pero esta función no es continua. 2. F de z igual a 3 más i sobre z menos 5i al cuadrado. Esta función no es continua. Observe, el denominador se anula. ¿De acuerdo? El cociente no tiene sentido. Entonces, ¿esta función es continua?
para todos los valores donde el denominador no se anule. Pues uno a ojo mira que el denominador se anule en z igual 5i. Entonces esta función es continua para todos los valores z diferentes de 5i, ¿no? 3. F de z igual a z al cuadrado más 1 sobre z al cuadrado más 2z más 3. Esta función no es continua porque hay unos puntos del denominador donde la función se anula. Entonces esa función es continua en todos los puntos del plano complejo donde el denominador es diferente de 0. O sea, 1 igual a 0 y encuentra las raíces de ese polinomio. Y ahí no es continua. 4. F de z igual a z sobre z a la cuarta z. Sobre z a la cuarta más 1. Esa función no es continua. Es continua en todos los puntos del plano complejo donde el denominador es diferente de 0. Donde el denominador no sea 0, pues donde el denominador no sea 0, la función es continua. Pero donde el denominador sea 0, la función es discontinua, o sea, no es continua. ¿Dónde se hace nulo? En las raíces cuartas de menos 1, ¿no? Entonces la función no es continua, no es continua, no es continua y no es continua. ¿De acuerdo? Ahora, uno puede tener una función 5, f de z definida de esta forma, vea. Por ejemplo, z menos i sobre z al cuadrado más 1. Si z es diferente de i. Z es diferente de... Sí, de i, digámoslo así. Z diferente de i, ¿no? Y naturalmente de menos i, ¿no? Y cómo la debemos definir en i y cómo la debemos definir en menos i. ¿De acuerdo? Entonces simplemente aquí la vamos a definir como el valor del límite. Límite cuando z tiende a i. ¿Cuánto vale esto? Z menos i sobre z menos i por z más i. Entonces, ¿cómo la debemos definir? Bueno, entonces este con este se cancela. Entonces sería, cuando z tiende a i, sería 1 sobre 2i. Si z vale i. Y en z igual a menos i, ¿cómo la definimos? Entonces sería z menos i sobre z menos i por z más i. Entonces, ¿qué se cancela? Cuando z tiende a menos i, este se anula. Y cuando z tiende a menos i, me quedaría menos 2i sobre, cuando z tiende a menos i, menos 2i, ¿de acuerdo? Y aquí me queda por 1 sobre, cuando z tiende a menos i, 0. O sea que este límite no existe. O sea que esta función no es continua, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta función nunca se puede volver continua. ¿Estamos de acuerdo? Esta función no es continua porque el límite cuando z tiende a menos i, aquí me produce 0 en el denominador. O sea que esa función no es continua en menos i, es continua en todos los demás puntos que están ahí, ¿no? Entonces yo quiero 6, una función que no sea continua, pero la pueda volver continua. Entonces vamos a definirla de esta forma. O g de z, si quieren, para que no quede la misma, ¿no? G de z. Que sea z al cuadrado más 1 sobre z menos i. Para z diferente de i. ¿Y qué pasa si z vale i? Entonces, si z vale i, observe que en el denominador queda 0. Y arriba también queda 0. Entonces, simplemente factorizamos z al cuadrado más 1 sobre z menos i. Vale z menos i por z más i sobre z menos i, ¿no? Y cancelamos. Y cuando z tiende a i, aquí me queda simplemente 2i. 2i. Entonces, observen, esta función así definida
es continua. Aquí, esa función es continua, z. Así como está, esa función es continua para todos los z diferentes de i. Si yo la quiero volver en general continua, tengo que definirla en i, si es que se puede definir. No, aquí no se pudo. Aquí se puede definir como el valor del límite cuando z tiende a i, que es 2i. Entonces, esta función es continua en todo el plano complejo. Esta función no es continua solamente en esos puntos que están ahí, ¿no? Bueno, entonces que quede muy claro que la idea de continuidad es la misma o muy análoga a variables reales. Hasta pronto.